Todas somos historias y por ello siempre tendremos algo que contar. Quiero contar tu historia, la tuya y la tuya, con la finalidad de que todas cumplamos nuestros sueños, que nuestras historias sean escuchadas, porque todas podemos ser inspiradas por otras y por eso nace Voces de Éxito Femenino. Te invito a que nos escuches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de Éxito Femenino. Yo soy Paola y el día de hoy estamos con Mire, pero ¿eres Mireya o cuál es tu nombre completo? Completo, Mirelis. Mirelis. Mirelis, es la combinación de Mireya y Luis, pero le quitaron la U, entonces es Mirelis. ¿Pero son tus papás? Mi papá y mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Es la combinación de los dos nombres. Ay, bueno. Es Mirelis. Cuéntanos, por favor, ¿de dónde eres? Mira, soy venezolana, de la capital, Caracas. Ok. Sí, y ahí viví casi toda mi vida hasta el 2015 que emigré para Canadá. Oye, ¿y a qué te dedicabas en tu país? ¿Por qué decidiste venir a Montreal y por qué Montreal? Bueno, eso fue una decisión. Tengo un esposo, tengo 2 hijos varones, y fue una decisión que tomamos mi esposo y yo, porque Venezuela en ese momento, todavía, pero en ese momento estaba pasando momentos muy difíciles, donde no sentíamos tranquilidad ni seguridad, no tenía pañales para mis hijos. Entonces empezamos a decir, mira, esto no va bien, vamos a empezar a buscar otras opciones. Estuvimos evaluando Australia, pero decíamos Australia era muy lejos. Y la otra opción, Estados Unidos no hay opciones para migrar. Y vimos que Canadá tenía una opción para cuando eres profesional, que te evalúan por los skills, te dan esa oportunidad para venir acá. Y bueno, empezamos el proceso y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Claro, lo que pasa es que duró 5 años el proceso para podernos dar la residencia. Entonces, bueno, obtuvimos, después de 5 años, tuvimos la residencia y nos vinimos para acá. ¿Por qué Montreal? Bueno, al principio nosotros teníamos unos compadres en Toronto, y teníamos unos compadres aquí en Montreal. Pero dijimos, oye, no, mira, ¿por qué no quedarnos en Montreal, que nuestros hijos pueden aprender más allá del inglés, aprenden francés e inglés? Y actualmente mis hijos hablan los 3 idiomas, español, francés e inglés. Entonces, por eso dijimos, bueno, por eso fue que escogimos Montreal. Ok. ¿Y a qué te dedicabas en tu país? Mi profesión es ingeniero electrónico. Y trabajé, la gran mayoría de mi experiencia laboral la trabajé en empresas de telecomunicaciones. No trabajé como ingeniero, sino trabajé como 2 años, pero trabajé casi toda mi experiencia es en la parte de venta, en la venta de servicios de telecomunicaciones. Y bueno, ahí trabajé hasta que renuncié y me vine para Canadá. Pero entonces se vinieron como, se puede decir, en un programa como de trabajador calificado. De trabajador calificado, sí. Que nos evalúan los skills. O sea, si tú tienes una profesión, mi esposo es administrador y yo soy ingeniero, tú puedes aplicar y ellos te evalúan la experiencia que tú tienes, que tú has tenido en tu país, todo lo que es la profesión, y con todo eso ellos te dan unos puntos y con esos puntos tú puedes optar para la residencia. Y claro, después te dice que tienes que tener un nivel de francés. Yo no digo básico, sino medio. Hicimos una entrevista. Nosotros en este momento, la embajada de Canadá había salido de Venezuela y estaba en Bogotá. Tuvimos que viajar a Bogotá para hacer la entrevista. Tuvimos la entrevista en francés y bueno, con eso ya, entonces ahí nos aprobaron nos aprobaron la residencia y bueno, de ahí entonces duró creo que 1 año, y en el 2015, el 20 de febrero del 2015, fue que nos vinimos para Canadá. ¿Y por qué fue tan tardado el proceso? O sea, ¿así es ese proceso? Mira, yo no sé, yo creo que también fue por problemas en Venezuela. O sea, primero porque la embajada salió, bueno, también nos pasó que tuvimos el primer año, nosotros primero optamos para Toronto, para la parte inglesa. Porque bueno, nunca habíamos tenido contacto con el francés, entonces decíamos, bueno, inglés es como más viable. Pero entonces al año nos dijeron, no, mira, ustedes no apliquen los abogados, nosotros lo hicimos a través de unos abogados, nos recomendaron, mira, no,
es mejor que lo hagan, no califican por ahí, váyanse por Montreal. Okay. Claro, pero tú puedes hacerlo por Montreal, pero cuando llegas aquí, que se llama el landing, tú puedes irte a Toronto. Okay. Pero nosotros de verdad decidimos, como te dije antes, decidimos porque, bueno, por los idiomas y todo eso, Montreal. Okay. Oye, y cuando llegaste aquí, ¿empezaste a trabajar de lo que te dedicabas en tu país o a qué empezaste a trabajar aquí? El primer año o año y medio empecé a hacer la francización. Yo tenía un francés medio en Venezuela, pero cuando llegué aquí... parecía que era otro idioma. Sí, era otro idioma, sí. Definitivamente empecé a hacer porque ya el francés era por la Alianza Francesa, que era francés de Francia. Cuando llegas aquí es otro francés. Sí. Entonces, bueno, empezamos en la francización y eso también nos dimos como ese chance de como que empezar a conocer aquí la cultura, empezar a conocer la gente, a conocer las calles. Entonces, por eso nos dimos ese chance y estudiamos la francización. Después de la francización, bueno, yo dije, bueno, vamos a empezar a buscar trabajo y empecé a decir, bueno, voy a buscar en mi área. Pero claro, cuando yo me doy cuenta, y que empiezo a hacer mi currículum, digo, bueno, ya va, pero mi experiencia fue en ventas. Y para ventas tú tienes que tener un buen inglés y un buen francés. Y no porque no o sea, pero es que las competencias es muy fuerte. Sí, claro. Entonces yo dije, o sea, vamos a aterrizarnos. Y dije, bueno, vamos a irnos con los skills que tengo, es decir, o sea, yo trabajé en venta, tenía experiencia con customer service, con cliente. Dije, bueno, vamos a ver cómo hago, y le doy la vuelta al currículum y con mis conocimientos técnicos. Entonces sí, empecé en una empresa de video en la parte técnica. Fue mi primera experiencia de aquí, de canadiense. De verdad que muy agradecida porque aprendí muchísimo, pero lo malo eran los horarios. Tenía que trabajar de lunes a domingo, madrugada, de verdad que, o sea, me costó mucho. O sea, tuve 2 años y medio porque, bueno, uno viendo, adaptándose, dice, bueno, vas poquito a poco. Y de verdad que es un trabajo bien, pero ya llega un momento que tú dices, yo estaba cansada, porque a veces no veía a mis hijos, porque me paraba a las 4 de la mañana, iba a trabajar y llegaba a las 2 de la tarde, los medio veía, pero entonces pues me tenía que acostar temprano o trabajaba toda la noche. Sí, claro. Entonces dije, no, ya a los 2 años y medio dije, no, déjame buscar otra cosa, déjame buscar otra opción. Y ahí busqué otra opción, un trabajo, digamos, normal, que es en el que estoy ahorita. Ya tengo 4 años y medio en ese trabajo. Es de tecnología, pero yo estoy en la parte de logística. Entonces, ahí bien, y trabajo de lunes a viernes. Ay, sí, qué rico. Entonces ya, ese es mi trabajo formal, por decirlo así. Sí. Oye, cuando tú llegaste aquí, ¿qué edad tenían tus niños? El más grande tenía 8 y el más pequeño 6. Ok, entonces ellos ya se puede decir que están como en una edad en la que a lo mejor se sienten más de aquí que de allá. Sí, totalmente. Y aparte que nosotros, yo fui hace 3 años, pero ellos no han ido desde que nosotros nos vinimos. Y si ellos se sienten aquí, es verdad, ellos hablan muy bien el español, ellos no hablan, ellos hablan muy bien, porque nosotros desde que llegamos tuvimos la suerte y de verdad estoy muy agradecida que tuvimos muchos grupos venezolanos que hablaban español, que los hijos eran contemporáneos con los de nosotros. Entonces eso hacía que nosotros compartíamos, y entonces ellos el español lo practicaban, y yo sé que ellos se sienten aquí, pero hay veces que también se siente latino, por decirlo así. Claro. Sí, las raíces. Las raíces, no se acuerdan. Sí, hay cosas que no se acuerdan, pero que no se acuerdan del país, no se acuerdan de cosas, pero sí, yo creo que ellos están muy aquí, el clima, sobre todo, están aquí ya acostumbrados. Sí. Oye, ¿y es difícil migrar con niños? Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, claro, los míos estaban grandes, y yo no estaban tan pequeños que no tenía que pagar un daycare de esos que tú tenías que cuidar a tus hijos, ya entraron al colegio directo. Fue lo mejor porque estaban más grandecitos, entonces la adaptación fue mucho más fácil. Claro, al principio tú le decías, hijo, y ellos, pero mamá, yo no sé hablar francés, nada, no sé hablar inglés. Hijo, tranquilo, y de verdad ellos se adaptaron muy bien.
Pero claro, entonces tú ibas a estudiar francés, estudiábamos mi esposo y yo en la francización, entonces te llamaba, mira que tu hijo se cayó, y entonces tú, ay, ¿qué hago? Entonces te tenías que salir. Esas son las cosas que cuando tú vienes con hijos, entonces tú no dominas eso, o sea, no conoces eso. Sí. Entonces, bueno, la vestimenta que tienes que cambiar, le tienes que ponerle botas, los pantalones. No es que sea complicado, bueno, lo te digo en mi caso, porque si de repente son más pequeños puede costar más. Pero sí se fue manejable, o sea, fue manejable el entrar con los hijos. ¿Cuál crees que haya sido el desafío más grande en el que te encontraste de migrar con niños? Oye, ir al colegio y entenderle a la profesora en francés que me estaba explicando todo y me decía, señora, es que tiene que agarrar el autobús en el cul-de-sac, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué dirección es esa? O sea, el entender, y yo decía, pero tiene que llevar lonchera, entonces no entendía, y porque de verdad, es que tú dices, tú vienes aquí y tú crees que hablas francés, y entonces te hablan un francés como que tú dices, no entendía. Entonces yo creo que para mí eso fue el primer desafío, porque ya después empiezan como otros, porque bueno, con adolescentes y eso, pero lo primero fue entender y saber si tu hijo, o sea, estaba bien, y saber si lo estabas haciendo bien, es entender por lo menos cuál era cómo es el proceso aquí de educación, o cómo es para tú estar tranquila con tus hijos, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo le haces para mantenerte, o sea, para cuidarte tú, o sea, tus intereses propios, para atender a tus niños, para ser esposa? O sea, ¿en qué momento tienes el tiempo para ti? Bueno, eso es organización, y eso que no soy muy organizada, pero bueno, yo estoy tratando, y veces que caigo, que me recaigo, pero yo trato por lo menos de hacer respiraciones, meditar, tratar de decirle a mi esposo, ya yo voy a salir, yo tengo esto, o sea, hay cosas que yo me pongo yo como prioridad, no porque estoy descuidando a los otros, sino que también porque necesito espacio. Sí, claro. Me cuesta porque sí, o sea, yo tengo el trabajo y tengo un emprendimiento y tengo mi familia y mis hijos. Pero sí, yo creo que es organización. Hay veces que los fines de semana en la mañana yo me paro temprano para yo poder seguir con mi emprendimiento, pero entonces a veces sí, descuido, pero entonces es como que una balanza, como decir, entre todo. Me cuesta, pero sí trato de hacerlo. Y de esto, o sea, de querer hacer algo para ti, nace tu emprendimiento. ¿O de dónde nace tu emprendimiento? ¿Por qué decides que ahora quieres emprender? Bueno, yo hago bisutería, pero siempre me ha apasionado lo que es la bisutería, lo que es las manualidades. Yo creo que eso viene por mi mamá. Mi mamá es orfebre, hace cuadros, es costurera. Mi hermana es costurera. Entonces a mí me gusta mucho eso. Yo antes de venirme a Canadá, yo empecé a hacer collares, porque es que a mí siempre me ha gustado eso. Porque yo siempre decía, porque siempre te decían, no, pero es que tú aparte de tu profesión tienes que tener un oficio. Entonces, bueno, yo dije, pero es que a mí me gusta esto. Entonces yo empecé como a regalarle a amigas que se me iba y no sé qué. Y dije, bueno, pero ya después que me vine para acá, pues se olvidó o lo dejé. Y cuando empecé a hacer la primer trabajo que tuve aquí en Canadá, ese trabajo que yo tenía horarios horribles, la ventaja, yo tenía una semana, entre comillas, libre, porque trabajaba mucho entre la madrugada y todo eso. Entonces, esa semana que libre, yo podía tener un día, hago los labores de la casa, pero después decía, estoy aquí sola porque todo el mundo está trabajando. Ahí empecé otra vez a retomar la parte de bisutería, que a mí me gusta, que lo estaba haciendo, pero hacía collares con silicón caliente. Y eran así bastante grandes, a mí me encanta eso. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar con esto. Empecé a dar a las amigas que estaban como alrededor mío, les gustaba, yo como que sí. Y empecé a participar en bazares aquí en Montreal, pero entonces no tenía ninguna recepción, o sea, no le gustaba o no sé. Y yo decía, oye, no, esto como que no. O sea, como que no va, no sé, o sea, me deprimí. Yo dije, no, esto como que no. Que a la final, ahorita, evaluando eso, es que definitivamente no estaba preparada. Me faltaba mucho más allá de lo que es mi manualidades. Necesitaba mucho más allá de lo que es marketing, manejar redes sociales. Y yo no lo manejaba. Yo creía que eso era publicar y ya. Entonces, pero yo no me di cuenta en ese momento y dije, ay no, esto no gustó, Mireli, enfócate. Y en ese momento dije, voy a enfocarme a buscar otro trabajo,
con mejor horario y todo eso. Busqué el otro trabajo y a los 9 meses vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, trabajar en la casa, 1 mes, 2 meses, me empezó un ataque de ansiedad, que sí, o sea, no hablo con nadie, o sea, no tengo el contacto, porque tú puedes hablar, pero no podías tener contacto. Entonces yo, bueno, ahí empecé a meditar, dije, bueno, algo. Y empecé y dije, oye, ¿por qué no retomas otra vez? Porque es que cuando a ti te apasiona algo, o sea, yo cuando hago eso me relajo, o sea, yo puedo estar horas que a veces digo, párate, párate porque es que, o sea, tienes que pararte, porque es que te queda ahí y hago esto y hago lo otro. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no lo retomas otra vez? Y entonces ahí empecé a hacer cursos de marketing, empecé a hacer cursos de bisutería básico. Dije, bueno, voy a tomar este tiempo, como todo el mundo está en su casa y puedes hacer muchos cursos online. Entonces, bueno, eso me ayudó. O sea, digamos que me ayudó bastante porque me dio otro norte y lo empecé a agarrar y empecé a hacer la misma técnica del silicón, pero más pequeña. Y bueno, con eso empecé a hacer collares, bien, todo también gustó, pero me pasó una cosa que es que aquí como eso es silicón caliente, aquí la temperatura me jugó a una mala jugada, que entonces como que se ponía otro color, entonces no estaba tranquila con la calidad que estaba ofreciendo. Entonces yo dije, oye, no, ya va, vamos otra vez a pensar, y dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces, pero eso también me ayudó a conocer, haber estudiado marketing, a conocer mi cliente, cuáles eran sus necesidades, qué querían. Y ahí yo dije, bueno, ¿qué es lo que quieren los clientes? Los clientes lo que quieren es tener una prenda bonita, en tendencia, una bisutería, en la cual no sea oro, que te dure toda la vida, sea a buen precio, pero sea de buena calidad. Claro. Entonces yo dije, oye, y eso fue lo que yo entendí, lo que entendí de mis clientes, y dije, oye, entonces vamos a hacer eso. Quité lo de la técnica de la pistola de silicón y me metí por aquí, por lo que es la bisutería. Claro, yo compro los productos, primero los pruebo, porque eso también fue la primera parte, que es escoger el proveedor, cuál es el mejor proveedor. Compro las piezas, armo algo, me baño, sudo, duermo, no sé qué, no se pone negra, ahí la armo. Entonces yo trato de tener buena calidad, a buen precio, y en tendencia, claro, es lo que te digo, no es oro, pero sí es una cosa que no te lo vas a poner y se te va a poner negra en el primer momento. Claro, sí. Oye, ¿me ibas a decir algo? No. Bueno, ya emprendes, ya dices tú, estoy buscando mis proveedores y así, pero ¿qué tan difícil fue el emprender aquí en Canadá? Porque en nuestros países, pues es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conoces el idioma, lo que tú quieras. Pero aquí, ¿qué tan fácil es emprender? Bueno, tú sabes que yo empecé con la página y dije, bueno, voy a hacerla, me sentía más cómoda en inglés. Dije, bueno, voy a hacerla en inglés. Pero la empecé, pero oye, me costaba mucho trabajo, porque es que no transmitía lo mismo. Y sentía que mi nicho era el latino, y todos los que me compraban eran latinos. Entonces yo digo, oye, ya va. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué, Mireli? Vamos a agarrar y vamos a empezar por el mercado latino, y después vamos viendo. Y porque, ¿sabes? Cuando tú dices, no puedes abarcar todo. Dices, bueno, vamos a filtrar, vamos a decir, bueno, voy a empezar por el mercado latino, porque ahorita es la recepción que estoy teniendo. Y entonces empecé ahí. Claro, entonces ahí empecé a participar en bazares, participo en eventos y hago donaciones, hago pulseritas y las dono. O sea, me empecé como a dar a conocer, y en eso estoy, o sea, estoy como que conociéndome, dándome a conocer. Ya tengo de verdad varias clientas. Y ahorita monté mi página este año, porque ya quiero, como más allá de emprender, tener un negocio como tal. Pero bueno, es poco a poco, yo sé, porque yo no tengo el 100% del tiempo en eso, pero tampoco puedo dejar mi trabajo formal. Entonces, sí, o sea, aquí ha sido, no es que difícil, pero, o sea, difícil porque tienes que conocer tu cliente, qué están buscando. Entonces, y uno viene aquí y no tiene tantos amigos. Entonces, es participar en reuniones, es hacer networking. Y ahí es donde empiezas a entender y a ver a qué tienen, qué esto. Y ahí es donde empiezas a ver, pero bueno, eso uno lo va viendo metiéndose en el día a día y entendiendo y analizando, porque a veces yo siempre decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy llegando a la gente? Y siempre estoy en eso tratando de ver. Hay veces que no me da tiempo, pero hay veces digo, no, ya va, déjame ver qué hago. Entonces, bueno, ahorita ya tengo mi página web,
ahorita tengo como que hago mi bisutería, pero entonces hago como un mix. Hay cosas que ya están hechas y otras las armo yo, porque no es que yo no soy orfebre, o sea, yo no hago las piezas, sino que las armo. Sí. ¿Ok? Entonces, hago eso y hay piezas que también ya están hechas. Los zarcillos, ya están hechos, yo los compro hechos, pero de la misma calidad que los materiales. Claro. Entonces hago como un complemento para que una mujer, oye, compre todo. O sea, compre zarcillo, el anillo, el collar. Entonces ahorita estoy en esa etapa de que me gustaría ya tener un negocio de esto. Sí. Pero bueno, ahí voy. Sí, claro, poco a poquito. Pero qué interesante es esto, porque atrás de cámaras estamos platicando de qué tan importante es estudiar, o sea, aunque tú quieras emprender. Entonces creo que aquí juega un papel importante porque tú dices, bueno, yo emprendí, pero no solamente era el emprender, sino que tenías que conocer más, ¿no? Total. Entonces, pues tus cursos de marketing, la bisutería, o sea, eso te lleva como a ampliar tu panorama, o sea, y a ver qué necesidades tiene tu negocio, lo que estás haciendo. Entonces, eso te ayudó a ti mucho, como nos mencionas. Pero, ¿cuál crees que sea como la clave para no desistir? O sea, porque tú dijiste primero, es que no me fue como yo quería, ¿no? Y ahora que tú ya estás pensando en ampliar o formalizar tu negocio, no un emprendimiento, sino un negocio. ¿Cuál es la clave o cuál crees que sea como que esta... sí, algo que te hace esa chispa que te hace continuar? Bueno, yo creo que son muchas cosas. O sea, primero es la constancia, después creo que también lo hablábamos, que es como que el sentido de la vida. O sea, tú dices, si este es mi sueño, si este es lo que a ti te gusta, lucha por ello. Sí. O sea, sí tienes que trabajar mucho internamente. Sí. Yo, el último tiempo, he estado haciendo mentorías grupal con una muchacha venezolana que da aquí grupos de mentoría grupal, que te ayuda mucho a trabajar la parte interna. Y de verdad, sí hay que hacerlo, porque a veces uno cae y te empiezas a crear historias que no son, pero tú y te puedes caer. Entonces eso, pero como tú tienes que tener muy fuerte y muy consciente de que cuál es tu sueño, qué es lo que tú quieres, y que el día siguiente tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, bueno, esto me dio mal, no importa, bueno, ¿cómo lo rehago? ¿Qué aprendiste de eso se te hizo mal? Decirle al cliente, yo a veces me escriben y me dicen, ay, Dios mío, que llegue bien, que no se haya roto, que no sé qué, porque bueno, esas son preocupaciones. Entonces, no, todo bien, entonces yo empiezo a respirar. Entonces, eso a mí me hace feliz. Entonces tú dices, ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero ofrecerle algo bonito a una mujer para que se realce, para que se empodere. Eso es lo que a mí me gusta. Y entonces eso yo creo que es lo que me ha seguido, o sea, es ese sentido de la vida, esa constancia, ese autoestima que tú tengas, me ha ayudado a seguir adelante, a aprender de los errores y seguir adelante. Claro. Oye, también tocaste un tema de mentoría. Creo que en nuestros países no es tan sonado como esos temas. Entonces yo también, cuando llegué aquí, empecé a escuchar mucho eso de mentorías. ¿Por qué es importante una mentoría y qué finalidad tiene, pero para ti? O sea, ¿cuál es el objetivo para ti de una mentoría? Mira, yo al principio, sí, como tú dices, yo de verdad, bueno, yo no sé si es porque a lo mejor en tu país o a lo mejor en ese momento en mi país, yo no me daba cuenta de eso, que lo necesitaba. De verdad no te sé decir, porque posiblemente hay, pero a lo mejor tú en ese momento, tú decías, no, yo no necesito. Pero claro, cuando emigras tienes tantos sentimientos que ahí es donde empiezan a salir, que entonces posiblemente, o no sé si fue después de la pandemia, sinceramente no sé, o es el momento que digo, sí, yo he visto muchas mentorías, y yo creo que las mentorías son muy buenas porque, primero, o sea, esta es muy buena porque primero es grupal, y entiendes que lo que te está pasando a ti también me está pasando a mí, porque tú crees que estás sola, tú crees que no, es que yo, mi emprendimiento no crezco, y a ti te está pasando lo mismo, entonces tú dices, no estoy sola. Entonces se comparten ideas, primero eso, que te apoyas porque la otra está en lo mismo, no eres tú sola, y hay una persona que guía y te empieza a decir, ya va, pero ¿qué trabajamos en eso? ¿Qué vamos a trabajar? Viste que no estás sola. Entonces, yo creo que esas mentorías, o sea, ayudan muchísimo, y sobre todo en estos países que te hacen conocer otra gente, otras culturas, porque esta es en español,
pero a la final pueden ser unos venezolanos, pero habían una italiana, había una en Chile, o sea, entonces compartes distintas culturas y que estamos en lo mismo, de que todas queremos emprender. Entonces tú manejas un proyecto que tú dices, ¿cómo quieres manejar ese proyecto? Entonces yo creo que es que esas mentorías te ayudan porque todos estamos en lo mismo, en crecer un emprendimiento, en formalizar un emprendimiento. Entonces nos apoyamos. Sí, claro. Sí. Y es que esto pasa como cuando te dicen, rodéate de la gente, o sea, que quieres o que te nutra, que te ¿no? nutra. Esa le llaman como vitamina. Sí. Esas personas vitaminas que eso. Que entonces tú dices, oye, esa persona te suma. Sí. Te suma porque más allá de que, o sea, no estamos hablando de la parte económica, te suma porque está en la misma frecuencia que tú, que tú dices, estamos ayudando, que te puedes caer o que tú hoy estás decaída, pero entonces te dice, mira, ya va, párate porque vamos a seguir para adelante. Pero están en la misma sintonía. Sí, totalmente. Y qué padre que también aquí te dé como que eso de sentirte frágil, porque también siento que en nuestros países a veces no nos permitimos el sentirnos frágiles, ¿no? Y acá realmente te sientes vulnerable. Sí, total. Entonces, o sea, que ese tipo como de grupo o comunidades, porque ya se vuelven comunidades, o sea, que te hagan sentir de que sí, hoy te caíste, pero vamos, levántate, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy bonito de estar, a lo mejor no en Montreal, sino de emigrar a diferentes países, ¿no? Correcto. No, y en esas mentorías también te dan herramientas, que esas herramientas también te ayudan para tu día a día, el manejar tu estrés, el manejar situaciones, de que te caíste, hay herramientas que te ayudan mucho, o sea, y eso, entonces esas las aprendes en la mentoría, que de repente, es verdad, puedes conseguirla en internet, pero no, a lo mejor la consigues y no sabes cómo usarlo, pero entonces como que te guían, te dicen, mira, pero usa esto, ahí esto, cómo organizarte, cómo mantenerte enfocada en tu proyecto, cómo decir, bueno, vamos a ver, también por experiencia, por lo menos a mí me pasó en diciembre que hice, porque ahí manejas, en esa mentoría manejas como proyectos, esos proyectos que de repente tú los tienes engavetados y tú dices, nunca lo hice, no sé qué, sácalo, es lo que tú quieres, bueno, sácalo, cualquier cosa. Yo trabajé una colección para diciembre, y entonces entre todas yo decía, mira, quiero sacar esto, quiero hacer una pulsera con propósito, entonces entre todas hablábamos y decía, mira, pero ¿por qué no haces esto? Haces una caja, entonces es una comunidad o es un grupo que nos ayudamos entre todas, y con las mismas herramientas que nos da la mentora como tal, eso, y de verdad que es maravilloso. ¿Sabes? Claro, y de quitarte eso también de que te van a robar la idea. O sea, de que no quieres compartir porque es que qué tal si ya me la va a robar, o ella ya también se va a poner, ¿no? O no sé, a lo mejor otra persona vende o no vende y de repente dice, ay, es que yo quiero poner, ay, es que ya me robó la idea. Sí, ¿no? Bueno, eso uno tiene que estar muy consciente que va a pasar. Sí. Y yo a veces estoy así viendo redes y digo, entonces, pero al final tú dices, bueno, ya va, tú siempre tienes que diferenciarte por algo. Claro. Entonces, puede ser la misma pulsera, pero a veces tú dices, pero ¿cómo la vendes? ¿Cómo la transmites? Sí. Entonces, es difícil. Sí. A mí me pasa porque el día a día te come Claro. y tú sacas eso y no piensas en... Pero sí, tú tienes que hacerte diferenciar en esa pulsera que tiene la otra competencia. Porque es verdad. Claro. Cómo tú de repente te inspiras o cómo te creas. Tú empiezas a buscar ideas por internet. Y entonces hay gente que se copia entre ti, el otro. Pero ahí está, cómo entonces tú lo vas a vender, cómo lo vas a transmitir. Claro. Y eso es lo más importante. Sí, es como, por ejemplo, su mamá de mi novio, de mi esposo, la señora tiene un puesto un negocio de papas fritas. Entonces la señora ya lleva más de 10 años en este negocio. Y se le ponen sus competencias, ¿no? O sea, al ladito se le ponen, ¿no? Pero la señora, o sea, tiene sus clientes de que siempre tiene lleno. O sea, siempre. ¿Pero por qué? Porque aunque tenga 1000 competencia, ella ya se distingue por lo que ella hace. Entonces, eso es lo que también tenemos como que aprender, que el sol sale para todos. Aunque haya 10 personas que sean tu competencia, o sea, siempre la gente también va a preferir las cosas de cada uno, porque no somos iguales. Entonces, les va a gustar eso. Y cuando tú también lo haces sentir como satisfecho, que no nada más sea el vender, porque creo que tenemos también eso, mientras vendamos todo, que se nos acabe, o sea, ya, con eso nos sentimos satisfechos, pero no,
o sea, también es el sentimiento de satisfacción que le generas al cliente. Sí. Es la experiencia, es la experiencia que tú le das, porque a la final, sí, yo a veces digo, yo no es que vendo, yo vendo es un accesorio, pero es que te haga sentir bien, que te sientas bonita, y yo a veces, a mí me ha pasado amigas que me dicen, es que yo no los uso, entonces no me compres. No me compres si no, o sea, porque es que no, porque sí, y porque bueno, no, los accesorios no son para todos, y eso hay que estar claro. Pero entonces es que el vender o tener una experiencia con un producto, con lo que sea, es una satisfacción muy grande y va más allá de la venta. Claro, sí. Sí, es la emoción que tú le das, tú, por ejemplo, el de repente tú tener un collar o una pulsera que te recuerde un evento, que te recuerde un momento, que tú digas, o que te dé fuerza. Por ejemplo, nosotros hicimos para este grupo de mentoría, hicimos unas pulseras con infinito. Y siempre o sea, decíamos, la mentora que se llama Luis, decíamos, es que esto es como que te refuerza seguir adelante, el infinito es más allá. O sea, entonces hay veces que hay accesorios que te hacen recordar o te dan fuerza de seguir adelante. Entonces, es eso, es más allá de lo que es un simple detalle. Y por eso la venta tiene que diferenciarse. Sí, claro, sí. Oye, ¿qué le puedes decir a las chicas, a las mujeres que nos escuchan para que se animen a emprender, o que si quieren viajar a otro país, que si quieren hacer una carrera, que no se animan, o sea, que realmente lo puedan hacer, que no les dé miedo? ¿Qué les puedes recomendar a ellas? Mira, yo les recomiendo que tienes que formarte, o sea, tienes que aprender, formarte en lo que, si tú, por ejemplo, quieres hacer, no sé, profesora, tienes que formarte en lo que vayas a hacer, tienes que estudiar para que puedas prepararte. Yo creo que en todos los países hay oportunidades. Yo creo que emigrar lo importante es que tengas buena actitud, tengas constancia, tengas visión, porque uno puede venir aquí y puedes empezar a limpiar, puedes hacer lo que sea, pero al final tú dices, ese no es mi norte, eso es ahorita momentáneo, vamos a seguir. Y yo sí sé que sí entiendo que hay, y no es porque, y a veces uno dice, es el idioma, no. El idioma no, porque aquí somos muchos en Canadá y en Montreal hay muchos inmigrantes. Y tú dices que no me entienden, pero es que hay mucha gente que ni siquiera se entiende porque son árabes, son de otros países y tienen un acento distinto al tuyo y tú también tienes un acento distinto al de aquí. Entonces, yo creo que es tener confianza en ti misma, decir, sí se puede, todos tenemos dificultades, pero sí se puede, es tener el norte y seguir diciendo, ya va, esto es momentáneo, vamos a seguir adelante. Sí, claro. Claro, y que tengamos, creo que nuestra mente abierta, o sea, que estemos abiertos a las posibilidades. Y humildad. Claro. Y tener humildad, porque a la final no venir acá con, no sé, con que mires que yo, porque al final tú dices, bueno, yo fui profesional allá, yo tenía un cargo, pero tú llegas aquí y tú eres uno más, que le estás quitando un trabajo a un canadiense. Tú tienes que demostrarle a esa persona que tú también puedes. Claro. Entonces esa humildad que tú dices, bueno, pero yo te demuestro, no importa, vamos poquito a poco. Entonces tienes que tener esa humildad para darte a conocer y darte a conocer tu trabajo. Y cuando tú lo das a conocer, entonces ahí tú dices, bueno, ahora que me dices, pero vas poco a poco, pero tener un poquito de humildad para que puedas entrar, porque sí, tú a la final le estás quitando trabajo a un canadiense. Claro, sí. Sí, es que es como que desde la perspectiva que lo veas. Que lo veas. Si ellos lo ven y tú dices, ya va, pero tú me estás quitando un trabajo, pero entonces, y tú dices, ya, pero yo soy profesional. Entonces tú dices, bueno, pero pero tú estás viniendo aquí a su país. Entonces él te está abriendo porque tú eres un trabajador calificado, tú tienes una experiencia. Pero tampoco vengas aquí con... Entonces, puedes venir, pero tienes que demostrarlo, tienes que ser humilde, tienes que empezar poquito a poco y ir demostrando eso. Claro, claro. Bueno, mire, pues me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Ay, no, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por este espacio, porque le da la oportunidad a uno a hablar, porque a veces yo creo que muchos de mis seguidores no conocen toda esta historia, entonces da esa oportunidad. Es que, o sea, yo digo que lo bonito de este proyecto es de que muchas veces, lo que decíamos, o sea, tú vendes algo, tú estás ofreciendo algo, pero también la gente quiere conocer qué hay detrás
de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, cuando ellos también te conocen, generan un poquito de empatía, Es o correcto. sea, con lo que tú estás haciendo. Entonces, eso se me hace bonito. No, totalmente. De verdad que estoy de acuerdo contigo. Sí, pues bueno, me dio mucho gusto. No, Gracias por gracias. venir, por participar. Les voy a dejar sus redes para que vayan a conocer su bisutería, para que vayan a conocer todo lo que ella hace. Y pues nada, muchas gracias. Gracias. Hasta Bye, luego. hasta luego. Bye.